Los niños no deberían cargar las guerras emocionales de los adultos. O podría llamarle a este video Infancia y polarización política, porque las infancias no están listas para sostener nuestras ideologías. Si no me conoces, soy Linda Méndez, soy mamá, soy esposa, soy mujer, periodista, comunicadora, escritora, poeta, humana, con unas incansables ganas de cuestionarlo todo, de replantearnos cada postura, cada patrón que hemos aprendido para ser mejores personas, mejores seres humanos y que construyamos juntos entornos seguros, sanos y dispuestos para la salud mental. Quiero abrir una conversación incómoda, pero muy necesaria. ¿En qué momento dejamos de enseñarles valores a nuestros niños y empezamos a transmitir ansiedades ideológicas? Y ya te imaginarás a lo que voy con este tema y es todo lo que está ocurriendo en el contexto de nuestro país, Colombia, alrededor de las elecciones, del clima político y de los fanatismos que nos caracterizan en nuestra cultura latinoamericana. Y en estos meses me he cuestionado un montón cómo las infancias están tan permeadas con todo el clima político, con la herencia que le entregan sus padres alrededor de muchas ideologías. Y no solo eso, sino la carga emocional tan grande que los niños pueden estar viviendo alrededor de este tema tan álgido. Si nosotros aún como adultos estamos enfrentando un vaivén de emociones alrededor de este tema, de lo que va a pasar con nuestro país, de nuestra historia, de nuestro poder de ejercer la democracia, imagínate las infancias. Quédate y conversemos un poquito. Y para abordar este tema es súper importante entender el contexto latinoamericano en el que nos encontramos. Que países como Colombia, la política no se vive de manera tranquila y neutral. La política que atraviesa la violencia, el desplazamiento, la desigualdad, la pobreza, el miedo, la rabia y hasta la supervivencia. Venimos de generaciones profundamente golpeadas, entonces claro, en nuestra cultura latinoamericana tan folclórica y tan eufóricos que somos, vivimos todo este clima político con muchísima pasión. El abuelo opina, el niño escucha, el adolescente refuta, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado de generación en generación, creo que así crecimos muchos. Y esto a veces puede resultar gracioso o una dinámica familiar, pero la pregunta que yo quiero traerte hoy es, ¿nos hemos detenido a pensar cómo están llevando esto las infancias emocionalmente? Que cada vez está más álgido y más tenso todo. Y miren, lo importante de este planteamiento es entender que neurológicamente el cerebro y el pensamiento del niño no está listo para hacer un pensamiento crítico, para tener un pensamiento abstracto, para hacer análisis complejos, no tienen la capacidad para tener una crítica madura y en especial no tienen la capacidad de regulación emocional. Son herramientas que poco se nos han brindado, poco se nos han hablado hasta esta generación que nos hemos llenado un montón de información y de herramientas, un poco gracias a la era del internet, de lo digital y de la inmediatez. Sin embargo, realmente seguimos aprendiendo. Aquí estamos nosotros, esta generación fresca, lidiando con un montón de situaciones, de traumas, de patrones heredados que estamos cuestionando, que levantamos nuestra voz y dijimos, esto no se puede normalizar, este comportamiento no está bueno, no se siente cómodo. Entonces un poco cómo seguimos transmitiendo eso y se nos está volviendo normal. Solo con entender y saber que fisiológicamente el cerebro infantil interpreta primero desde la supervivencia y la emoción y no desde lo crítico, no desde el pensamiento racional que el adulto ya está en capacidad. Y ahí es donde está el punto tan delicado, porque si un niño escucha, si tal candidato no gana, nos vamos a destruir. Si tú no votas por aquel, tú eres el enemigo. Mi amiguito que tanto quiero y con el que comparto, su familia es simpatizante de aquella, pues no es válido, no existe y están súper equivocados. Entonces es un poco de cómo desde niños no estamos teniendo permiso de vivir la dualidad que es la vida, ¿no? De integrar, de entender que no hay cosa buena o mala, que no hay blanco o negro, de entender que somos integrales, de entender que al final todos somos humanos y no estamos aquí en una competencia, en una rivalidad y que aceptar las diferencias del otro nos alienta a cultivar la empatía que tanto nos falta como cultura. Y ustedes pueden hacer el ejercicio de escuchar un entorno de niños en un parque, en el colegio, en el aula de clases pasa un montón de cómo los niños se están enfrentando, ¿no? Y entonces empiezan esas preguntas de esa ansiedad y esa supervivencia de mi amigo piensa diferente. Están tan apasionados sin tener un criterio. Y no es un secreto para nadie. Ya hemos escuchado en los salones de clase históricamente
fuera Petro, fuera Uribe. Los niños cantar estas arengas, ¿no? Estas consignas políticas, que al final si lo revisamos, nos están transmitiendo rechazo, violencia, rivalidades. ¿Hasta cuándo vamos a sostener eso? ¿Hasta cuándo lo vamos a normalizar? El niño no está procesando eso como un análisis crítico, político. Más bien lo está percibiendo como una amenaza, como miedo y como peligro. Y esto se da porque el niño ha creado esa pertenencia con su familia, ¿no? Entonces, yo salgo y defiendo los principios de mi familia, así me enseñaron a mí, así están hablando en mi casa, entonces yo salgo y lo defiendo, yo salgo y lo promuevo, y cuando me encuentro con que el otro piensa diferente, realmente le hemos enseñado a las infancias a pensar ese momento cuando el otro piensa diferente, a respetar, o están los niños saliendo realmente a actuar como nos ven en casa, desde el odio, desde la reactividad, desde esa polarización tan fuerte que se está viviendo, y entonces tú no eres aceptable porque no piensas como yo. Los niños no están defendiendo una posición política, los niños están defendiendo emocionalmente a su familia, porque defender este discurso se vuelve para él supervivencia y pertenencia. Esto genera que nuestros niños de alguna manera se vinculen con los adultos desde la supervivencia emocional, lo cual está terrible, porque estamos invadiendo esos entornos seguros de que la conversación sea alrededor de ese tema y encuentre él o ella esa aceptación en que si le cuento a mi mamá que le refuté a tal, que funé a tal, como dicen los chicos ahora, que funé a tal porque no piensas así, me van a aplaudir, me van a celebrar, entonces empieza un poco esta identidad que es meramente emocional, sin criticidad y sobre todo pensémonos en esta parte donde está preparado él para asumir cuando todos no pensamos igual. Esto es una habilidad de vida. Esto es una habilidad que es lo que nos cuesta un montón hoy día en la comunicación a todas las personas. Y es esto lo que me hace un poco de ruido y por eso quise abrir esta conversación que me parece que además está súper interesante y no he escuchado que nadie se lo cuestione. Y es que hace poco lo experimenté en un campamento de niños. El rollo es que tengo un campamento de educación ambiental con mi esposo, diseñado para niños, para jóvenes, en realidad para todas las edades. Y es una experiencia inmersiva donde los chicos van a conectarse con la naturaleza, con los oficios del campo, entender un poco los ciclos naturales. Y a través de todo lo que realizamos vamos generando habilidades blandas precisamente de comunicación, de trabajo en equipo. Bueno, es un programa hermosísimo que después les contaré más. Pero el punto es que en las recientes fechas, en estos encuentros, la mayoría de conversaciones de los chicos eran alrededor de la política, ¿no? Entonces, pues yo muy curiosa, escuchándolos hablar, hasta que me pasó algo muy particular con una chiquilla de 10 años que literalmente se me arrodillaba y eso fue como 3 días seguidos donde ellos hablaban de sus temas de política, de su simpatizante, ¿no? Repitiendo ese discurso referido de los adultos que están en casa. Entonces la niña literalmente se me arrodilla y me dice, maestra, por favor, te ruego que votes por este candidato, él es el mejor, lo que le va a pasar a nuestro país. Y realmente era demasiada pasión y un momento que ya dije, ok, o sea, ya, ya esto está de locos y le dije, bueno, cuéntame, ¿por qué estás tan interesada? ¿Por qué tienes tanta pasión en este tema, no? Es como primero generemos esa escucha y validemos qué es lo que hay adentro en esas mentecitas. Entonces me dice, no, claro, es que mi papá creo que es político, trabaja con la política, está directamente vinculado. Bueno, entonces este candidato es el mejor. Y me quedo yo pensando y yo, wow, ¿cómo explicarle a un niño? Pensaba hacia mis adentros sobre ecocidio, sobre cómo un candidato está proponiendo en su plan de gobierno que hay que hacer toda la destrucción a la naturaleza porque necesitamos plata, plata y plata, ¿sí? Cómo hablarle a un niño que es de entorno natural en el que le encanta estar, en el que es refugio para su alma, porque las infancias son felices en la naturaleza y nos conectamos realmente con esa esencia sagrada de la vida, explicarle que todo esto está absolutamente amenazado por propuestas como las que plantea aquel candidato. No hay manera. ¿Cómo explicarle que como niña tiene una cantidad de derechos que se han escrito y se han revolucionado en este mundo gracias a un montón de voces que se han levantado y que nunca dejan de estar en riesgo por personajes también como aquellos candidatos? ¿Cómo explicarle a esa chiquilla? Eso no es posible. Además de una cantidad de información y de datos que no necesitan ellos tener. Y por supuesto yo como esa persona madura, con criterio, con respeto hacia las infancias y con toda la coherencia de mi discurso y de mis intenciones, les sugirí amorosamente, cálmate, todo está bien, todo va a estar bien,
por favor, suelta este tema, disfruta la experiencia que está diseñada para ti y no promuevas más este tema porque es una carga muy pesada para ti emocionalmente, te genera tensión, te estás perdiendo de la diversión, así que desconéctate un poco de eso y déjale eso a los adultos que están en casa solucionándolo. La niña me insiste, ¿tú por quién vas a votar? A lo que por supuesto le respondo, no me corresponde decírtelo a ti, quédate tranquila, es un tema mucho más complejo de los adultos. Y recordarle que vino a ser niña, que vino a jugar, que vino a divertirse y es muy respetable lo que su familia piense, pero son cosas con las que no debería cargar ahorita. Y fue impresionante ver a esa chica y relajarse, como si le estuviera hablando a su sistema nervioso de date permiso de ser quien tú eres y de no cargar con todas esas maletas que traemos desde casa. Porque a la final nuestros niños no tienen por qué cargar con el caos del mundo. Y ya sé, muchos pensarán, ay, pero es que a los niños no se les debe criar lejos de la realidad. Para nada, y estoy completamente de acuerdo. No significa tenerlos aislados de lo que está pasando y del contexto real de la vida, ni tampoco cultivar niños ignorantes. Claro que debemos enseñar empatía, el cuidado por el medio ambiente, el respeto por el otro, por el libre pensamiento, por los derechos humanos, pero sobre todo debemos acompañarles a formar un pensamiento crítico, porque enseñarles valores no es lo mismo a transmitirles ideologías políticas y ansiedades que en serio les llevan a ellos a desbordarse. Porque hoy muchos niños están creciendo o no desde un pensamiento crítico, sino desde el tribalismo político. En especial los colombianos que hemos sido víctimas un montón de esta postura, ¿no? Son pocas las personas que se esfuerzan por hacer un análisis crítico y está decidiendo y eligiendo lo que pasa en su vida y lo que pasa con el mundo a través de un voto desde la identidad emocional. ¿Es eso lo que le estamos enseñando a nuestros chicos? La necesidad de pertenecer a un grupo emocional nos está llevando a considerar al otro como amenaza, al elegir un equipo y a defenderlo a capa y espada. Entonces ya no importa cuestionar, ya no importa reflexionar, ya no importa hacer un análisis profundo y eso es peligrosísimo socialmente. Estamos en un momento donde empezamos a relativizar discursos fascistas, racistas, autoritarios, violentos, simplemente porque están representando la oposición emocional al otro lado. Si los adultos están ahora envueltos en todo ese melodrama emocional, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Si la política en nuestro país ahora parece un circo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo con el nivel de discursos y debates políticos, ¿qué hacen los niños en medio de esa conversación? Esto no va solo de política, lo hemos vivido culturalmente desde siempre, los fanatismos, por ejemplo, con el fútbol. Niños heredando odios deportivos, rivalidades emocionales, agresividad, nosotros contra ellos. Aunque parezca culturalmente aceptable, estamos sosteniendo una estructura súper vieja que nos está llevando por delante. Estamos transmitiendo a los chicos una identidad desde la confrontación. Ahora imaginémonos todo lo que le estamos haciendo a esos cerebros infantiles, transmitiendo toda esta polaridad política. Ahí es donde vuelvo de nuevo a la confrontación con nosotros mismos, a cuestionarnos, porque si algo me encanta y es poner un tema de conversación, pero que nosotros mismos podamos ver qué puedo cambiar de ahí, qué puedo cuestionarme y cómo puedo hacerlo diferente, si esto no está trayendo bienestar. Si nosotros, esta generación, que se ha propuesto romper patrones, lealtades, que está hablando un montón de la salud mental, que está hablando un montón de las familias, de los entornos seguros y de traumas colectivos, ¿por qué seguimos sosteniendo esta narrativa sobre las infancias? ¿Por qué seguimos involucrándolos emocionalmente en conflictos que no tienen las herramientas para sostener? Y para ir cerrando el tema, esta conversación me lleva a cuestionarnos de que si decidimos criar conscientemente, como muchos nos hemos abanderado de esta insignia de la crianza respetuosa, esto no va de criar hijos que piensen igual que nosotros. Esto se trata de criar niños con suficiente seguridad emocional, con un sistema nervioso calmado, tranquilo, con un criterio para que mañana tal vez pueda, y auguro mucho éxito, pensar por sí mismo. Porque los niños no necesitan cargar con los conflictos emocionales de los adultos, con las guerras que ya les suceden a este mundo. Ya crecerán, ya cuestionarán, ya decidirán. Pero mientras tanto, las infancias merecen seguir sintiendo que todavía este mundo puede ser un lugar seguro para jugar, para aprender, para crecer, para existir. Gracias por escucharme, por conectar y por atreverte a cuestionar.
Si llegaste hasta aquí, de seguro ya tienes una opinión. Por favor, compártela y cuéntame cómo estás cuidando tú las infancias.